Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Tras 7 días de protestas en Colombia, el gobierno de Iván Duque enfrenta duros cuestionamientos por parte de organismos de Naciones Unidas y de defensores de derechos humanos por la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas contra la ciudadanía. Todo empezó por la propuesta de una reforma fiscal que buscaba financiar los costos económicos de la pandemia. Y hoy devino en un paro nacional contra las medidas tomadas por el gobierno de ese país. Veamos en contexto. Lo que empezó como una protesta contra la reforma tributaria propuesta por el presidente de Colombia, Iván Duque, se ha convertido en enfrentamientos, represión policial y condena internacional. Amnistía Internacional reportó uso excesivo y brutal de la fuerza contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad con armamento letal, incluidos rifles y armas semiautomáticas, gases lacrimógenos y cañones de agua. La oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la actuación de las fuerzas del orden. También Human Rights Watch, la Unión Europea y Naciones Unidas. Las protestas iniciaron el 28 de abril, después de que el gobierno federal propuso al Congreso una reforma tributaria para financiar la crisis económica generada por la pandemia. La iniciativa buscaba taxar productos básicos de la canasta familiar, aumentar el costo de la gasolina, imponer un impuesto solidario para salarios altos y cobrar IVA al agua, la electricidad, el gas, el internet, los servicios funerarios y a las pensiones. El lunes, la Defensoría del Pueblo reportó haber recibido 140 quejas sobre personas desaparecidas o lesionadas y abuso policial, y también pidió al gobierno aclarar al menos 19 muertes registradas durante las protestas. Luego de cancelar la iniciativa y de la renuncia del ministro de Hacienda, las manifestaciones no cesaron. Anoche se reportó el ataque a 16 módulos de la policía ubicados en distintas localidades en Bogotá. El fiscal de Colombia dijo que en los hechos estaban involucrados grupos del narcotráfico y terroristas que se negaron a firmar la paz en 2012. En un mensaje publicado este martes, el presidente Duque anunció la instalación de un espacio para escuchar a la ciudadanía, pero dijo también que las fuerzas de seguridad tenían todo su respaldo. Para este miércoles se convocó a un paro nacional masivo y nuevas marchas. Punto y contrapunto. Segundo tema de la noche, empiezo contigo ahora, Lisa, internacionalista. ¿Cómo estás viendo la situación en Colombia? Esta serie de protestas que, como decía la nota, iniciaron pues por una reforma tributaria, pero pues ahora nos damos cuenta que quizá esta reforma fue solamente un detonante, ¿no?, para estas protestas mucho más reforma pues económica y social mucho más profunda y que se exigía al gobierno de Iván Duque. ¿Cómo estás viendo la situación? Y bueno, ¿qué decir de cómo han respondido las autoridades allá? Pues mira, primero que nada lo veo con mucha tristeza. Colombia es un país que yo quiero mucho, con el que hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchísimos temas, y de verdad que la sociedad colombiana no se merece este grado de represión tan brutal que ha estado viendo. Lo segundo es decir que la protesta, como tú ya bien mencionas, Mariana, en realidad no viene única y exclusivamente ligada a la reforma tributaria que anunció el presidente Duque, sino que esta es la gota que derrama el vaso. El descontento social, ya lo registraste tú también, viene desde 2019 con una serie de medidas que ha tomado este gobierno, que además no se nos puede olvidar que es, digamos, como de la herencia semimoderada, pero del uribismo que le hizo tanto daño a Colombia. Además, hay que decirlo, el expresidente Álvaro Uribe tuvo varias declaraciones en Twitter sumamente desafortunadas sobre el uso de la fuerza por parte del Estado, en donde respaldaba justamente las atrocidades que se están cometiendo, y que pasan también estas protestas pues por la pauperización de la educación pública, por el retraso de las vacunas, el mal manejo de la pandemia, y como bien decía la nota, pues al final una reforma tributaria que lo que hace para todos los efectos prácticos es cargarle a esa surgiente clase media todo el costo de poder refondear al gobierno para poder pagar pues las pérdidas económicas que la pandemia trajo con el paro de la actividad económica, con los ingresos que no llegaron, por los gastos extras para el mantenimiento de la salud, pero que denunciaban los mismos colombianos, ¿no? Ese mismo gobierno que le quiere cargar a esa clase media todo el peso de la recuperación económica. Es un gobierno que se niega a dejar de comprar armamento para la aspersión aérea, por ejemplo, de cultivos declarados ilícitos, y le sacaron justamente a Duque que la compra de los 20 aviones caza que justamente quiere usar para seguir la guerra contra el narcotráfico solventan el 60% del total de los ingresos que podrían en realidad lograrse con esta reforma tributaria. Y entonces decían ellos, ¿por qué si nos van a sacrificar a nosotros, el gobierno no es capaz de sacrificar su carrera armamentista contra la famosa amenaza del narcotráfico y no invertirlo, por ejemplo, en esa construcción de paz o en tasar a las principales fortunas? Yo quiero cerrar
cerrar mi participación nada más reconociendo la acción de la sociedad civil colombiana que a través de la plataforma Grita, por ejemplo, de la organización Temblores, basada en Bogotá, lo que ha registrado es que desde el 28 de abril al 5 de mayo a las 12 de la noche había habido 1.708 casos de violencia policial, 222 víctimas de violencia física por parte de la policía, 37 víctimas de homicidio por parte de la policía, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas, más de 110 casos de disparos con arma de fuego por parte de la policía, incluso 10 víctimas de violencia sexual, entre los protestantes que también hay que decirlo son mayoritariamente jóvenes. La CID, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que además, por cierto, prontamente irá a dirigir una mexicana colega, exdirectora de Amnistía Internacional, a quien aprovecho para felicitar aquí, mi querida Tania, pues se pronunció y se pronunció muy enérgicamente, y lo que vimos fue un lamentable papel del embajador colombiano ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA, quien efectivamente respaldaba también al propio gobierno de Duque, diciendo que en realidad las protestas habían sido también violentas y que la fuerza se había justificado. Esa violencia está completamente fuera de proporción, y la resolución de este conflicto pasa por políticas públicas que atiendan la recuperación económica sin sacrificar a esa clase media. Dolores, Lisa ya pone sobre la mesa pues muchos de los temas principales, de los retos, y que hacen esta serie de protestas pues tan legítimas para los colombianos, y desde luego esta crisis económica que ha afectado a todo el mundo, pero se ha exacerbado pues por la pandemia, y le ha pegado más a la clase media allá en Colombia, como en muchos otros países de América Latina. ¿Qué decir en un país, Colombia, uno de los países más desiguales de la región también y a nivel mundial? ¿Qué decir de las protestas y de cómo han respondido con esta represión de las autoridades? Definitivamente creo que América Latina ha tenido que sufrir durante muchos años este tipo de gobiernos y este tipo de medidas que exceden la violencia, y que Lisa ya menciona con muchísima claridad los datos sobre el número alarmante de personas víctimas de esta violencia durante las protestas. Y se da en un contexto, hay que decirlo, en un contexto donde además no hay empleo. Y a mí me gustaría retomar mucho el artículo del Washington Post que escribe Andrés Páramo Izquierdo, que es un periodista colombiano. Quiero invitarlos, por supuesto, a leerlo, porque él hace una radiografía muy importante para entender el contexto del conflicto en el que se da esto en Colombia, y por supuesto que viene ya de varios años atrás. Incluso en el sector educativo hubo una serie de protestas hace 2 años, ha habido recortes en términos educativos. Por supuesto también con la pandemia, digamos que se han no solo disparado las cifras, ¿no? Algo así de 3 millones de casos activos, menciona en su artículo el Washington Post, las disparadas cifras de pobreza, por ejemplo, la pobreza monetaria ascendió a 42.5% y hay 21 millones de personas en esa condición. Entonces, el desempleo que trajo la pandemia y que se ha venido arrastrando en Colombia, y no solo Colombia, sino en distintas partes de América Latina, bueno, es evidente. Y querer ahora sí que generar pedirles un aumento, ¿no? Un impuesto, es definitivamente un gran abuso el que se está cometiendo hacia nuestros hermanos y hermanas de Colombia. Creo que debemos estar muy unidos como latinoamericanos en este tipo de conflictos, que ahora le ha tocado a Colombia, pero no sabemos a qué otro país de América Latina le pudiera tocar un gobierno de ese estilo que quisiera imponerse, ¿no? Desafortunadamente. Alfredo, veo que estás asintiendo por algo que dice Dolores. Adelante, y también, pues, ¿qué esperar de estas protestas? ¿Hacia dónde se podrán encaminar? ¿Podremos esperar algún tipo de acuerdo, de diálogo con las condiciones que se están dando actualmente allá? A ver, sí, empiezo con lo que decía Dolores. Sí, me levanta la ceja, porque pues es precisamente cada que hablamos aquí de cómo se profundiza la crisis de derechos humanos, de cómo se militariza la seguridad pública, de cómo nadie está haciendo nada por fortalecer a las policías, ni mejorar los protocolos, ni la interacción con
con la sociedad, pues todos esos temores, por supuesto, están ahí a la llegada eventual de un gobierno autoritario que pueda usar el engranaje más complejo, más lastimoso que se ha construido en los últimos años, entre punitivismo, entre militarización, entre abandono de las policías y entre una cultura de no respeto de derechos humanos. Entonces, por eso levanté la ceja. Es realmente un llamado de atención cada que pasan este tipo de represiones para la región y para el mundo, desde luego. Otra vez en la región, otra vez Latinoamérica, y otra vez una medida que detona, como bien dicen Lisa y Dolores, problemas que se van añejando de tiempo atrás, incluso antes de Iván Duque, que Iván Duque es un personaje de lo más perverso que puede existir. Ahorita estamos hablando de esto porque es hasta que la sociedad civil o hasta que la gente sale, cuando empieza el mundo a voltear a ver, ¿no? Quizás eso es parte de nuestra gran tragedia, que aquí la desmovilización lamentablemente está jugando un papel de invisibilización de muchos de los temas que vaya, veámoslos, varios de ellos son un espejo de lo que estamos viviendo acá. Iván Duque y el bombardeo de 2019, donde murieron 8 niños y donde ha operado de muchas formas para no rendir cuentas a la justicia. Todo esto que menciona Dolores de la columna de Andrés Páramo en el Post, hay otra pista de todo ese malestar. No nada más fue, insisto, como han dicho, la reforma tributaria, el mal manejo de la pandemia, es el aumento de la pobreza, las personas perdón, cierro con esto, es súper importante, más de 900 líderes sociales asesinados desde 2016. O sea, es sistemático y es grave, y hay que voltear a ver a Colombia partiendo de que quien está ahí es un heredero del uribismo, es una persona autoritaria que ha hecho lo peor que ha podido hacer para la Colombia. Eder, finalmente. Sí, a ver, el tema de Colombia es muy grave, como ya lo han dicho aquí. Desde que se comenzó con el expresidente Santos el proceso de pacificación y de un acuerdo con la guerrilla, con las FARC, comenzó el uribismo, aliados muy cercanos al cártel de Medellín, de acuerdo con información de Estados Unidos, también en su momento protegido por la CIA. El uribismo, incluido el actual PLL que desgobierna, han asesinado a más de 1,166 personas, no solamente por las Fuerzas Armadas. Cuando un carnicero tiene poder, va a hacer carnicería, y lo hace en este caso también con fuerzas paramilitares. 1,166 activistas, defensores de derechos humanos han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz en Colombia. ¿Por qué? Porque el uribismo, actores fundamentales del neoliberalismo en Colombia, comenzaron a operar para desestabilizar al gobierno de Santos, lo derrotaron, y actualmente no hay nada del legado del expresidente Santos en Colombia. La crisis que estamos viendo ahorita es justamente eso, es como lo que sucedió en su momento en el Corralito argentino, lo que sucedió también en Venezuela en el 89, las manifestaciones por la crisis neoliberal, por las medidas neoliberales que imponen a las clases medias y a las clases pobres, cuando, por ejemplo, el gobierno actual se niega a gravar con impuestos las compañías refresqueras, que con eso se resolvería una muy buena parte del problema de déficit fiscal que tiene Colombia. Ya lo decía también Lisa, el asunto de dejar de comprar armamento estadounidense para combatir al narcotráfico también sería un ahorro importantísimo ya. Y por último, las cifras hay que actualizarlas de lo que ha sucedido en esta semana y media, porque hoy vimos helicópteros disparando armas de fuego en contra de los manifestantes. Colombia es una zona de guerra actualmente y no podemos más que mandar toda la solidaridad y el cariño al pueblo colombiano. Así es. Pues atentos a lo que ocurra en Colombia, y pues tenemos que hacer una pausa. Una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional inició un viaje hacia Europa para conocer otros mundos, pero no en busca del perdón. ¿Es oportuno este viaje? ¿Tiene impacto su mensaje o el zapatismo ha quedado rebasado? Veremos qué dice la mesa al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas.